¿Quién es realmente el Espíritu Santo? Muchos lo mencionan con un aire de misterio, lo nombran en sermones, lo citan en oraciones, pero son pocos los que verdaderamente lo conocen, pocos los que caminan con él de forma íntima, profunda, constante. No estamos hablando de una idea teórica, ni de una fuerza impersonal que flota entre las reuniones espirituales. No. El Espíritu Santo es mucho más que eso. Es una persona viva, activa, real. Es la manifestación misma de Dios moviéndose con intención en medio de nosotros. Su propósito no es simplemente ser experimentado en momentos emocionales o encuentros especiales, sino habitar dentro de cada creyente como un compañero diario, inseparable, presente en cada pensamiento, en cada decisión, en cada respiración. El apóstol Pablo, con claridad y firmeza, escribió en su carta a los romanos: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Esta afirmación no fue una provocación, fue un llamado urgente al despertar espiritual. Porque no basta con portar una Biblia bajo el brazo, ni con saber de memoria un repertorio de canciones cristianas, ni siquiera con participar en actividades religiosas. Sin el Espíritu Santo, no hay verdadera pertenencia al reino. Sin él, no hay dirección divina, no hay fruto espiritual genuino, no hay transformación interna que testifique de una vida nueva. Hoy, miles de personas aseguran tener fe, pero viven en sequedad. Hablan de Dios, pero sus palabras carecen de poder. Oran, pero sus corazones no se conectan. Leen las Escrituras, pero no las comprenden. Enseñan, pero sus palabras no encienden fuego en los oyentes. ¿Por qué sucede esto? Porque han escuchado hablar del Espíritu, pero nunca lo han abrazado como Señor. Han sentido un toque, una emoción, pero jamás le han entregado el control de su vida. Y esa distancia entre lo que saben y lo que viven produce una fe estéril, una existencia desconectada de la fuente que da vida. El Espíritu Santo no es un privilegio reservado para unos pocos espirituales. No es una herramienta opcional para los más comprometidos. Él es el sello, la garantía, la marca de cada hijo e hija de Dios. Fue enviado por el Padre, a través del Hijo, con una misión clara: guiarnos en la verdad, consolarnos en el dolor, corregirnos con amor, impulsarnos con poder, capacitarnos para lo imposible y convertirnos en testigos vivos del cielo aquí en la tierra. Sin Él, no hay comunión verdadera. Sin Él, no hay revelación espiritual. Sin Él, no hay vida auténtica. Si esta palabra está encendiendo algo dentro de ti, no ignores esa chispa. Suscríbete ahora mismo al canal y quédate con nosotros, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una enseñanza, es un llamado profundo. Es el mismo Espíritu de Dios extendiendo su mano, buscando regresar al lugar que le corresponde dentro de ti. Él no quiere encuentros ocasionales. No busca visitas esporádicas. Él anhela residir en ti, transformar tus pensamientos, gobernar tus emociones, dirigir tu caminar. Este es el momento. No para saber más, sino para rendirte más. Para dejar de resistir y comenzar a fluir con Él. Para permitir que el Espíritu Santo se convierta en el verdadero dueño de tu vida espiritual. Empecemos por el principio, el Espíritu en la creación. Nada comenzó sin Él. Cuando pensamos en el origen del universo, nuestra mente suele centrarse en Dios Padre como Creador, el que pronunció las palabras y trajo a la existencia todo cuanto existe. Sin embargo, hay una verdad sagrada en los primeros versículos de la Biblia que muchos pasan por alto. Antes de que se escuche la orden, hágase la luz. Antes de que el verbo creativo de Dios se manifieste, ya estaba allí el Espíritu Santo. Génesis 1:2 nos lo revela. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese se movía en el hebreo original encierra una imagen poderosa, como un ave que revolotea sobre sus crías, calentando el nido, incubando la vida, vibrando sobre el caos para traer orden. Allí, en medio de la oscuridad y el vacío, el Espíritu ya estaba obrando. No había forma, pero el Espíritu ya se movía. No había luz, pero el Espíritu ya preparaba el terreno para lo que venía. Y eso mismo sucede contigo. Hay personas que claman por dirección, por estructura, por claridad espiritual. Viven en medio del desorden emocional, de la oscuridad interna, del vacío existencial. Pero incluso allí, antes de que la luz llegue,
Antes de que todo cobre forma, el Espíritu Santo ya está presente, vibrando sobre tu caos, preparando tu corazón, gestando algo nuevo que solo Él puede traer a la vida. Hay quienes claman por un cambio en su vida emocional, familiar o financiera. Luchan por encontrar equilibrio, por salir del caos que los rodea. Sin embargo, no han dado el paso más importante, invitar al Espíritu Santo a moverse en esas áreas que tanto desean ver transformadas. Siguen sintiéndose vacíos, desordenados, atrapados en la oscuridad interna, no porque Dios esté ausente, sino porque no le han permitido al Espíritu desplegar sus alas sobre su alma, sacudir su interior, preparar el terreno donde la palabra viva de Dios pueda ser sembrada y dar fruto. Todo lo que el Creador hace, lo realiza a través del Espíritu. Él es el instrumento divino, la fuerza activa detrás de cada obra de restauración. Por eso, cuando Dios desea hacer algo nuevo en ti, no comienza resolviendo tus problemas externos. Él inicia por dentro. Comienza encendiendo un fuego silencioso en lo más profundo, despertando una inquietud que no te deja tranquilo, una expectativa que te dice, algo está a punto de nacer. Esa incomodidad que sientes, esa sensación de que no puedes continuar igual, es el Espíritu agitando tus aguas internas, como lo hizo en el principio. Es su movimiento silencioso sobre el abismo de tu alma, anunciando que algo divino está en camino. No temas si tu vida está en desorden. No te asustes por la oscuridad que parece envolver tus días. El Espíritu Santo no espera que todo esté en su lugar para comenzar su obra. Al contrario, Él entra cuando ya no hay estructura, cuando todo parece perdido, cuando no sabes a dónde ir ni qué hacer. Es allí, en medio del caos, donde su presencia se manifiesta con más poder. Y cuando Él se mueve, nada permanece igual. No es un invitado temporal que viene y se va. Es el arquitecto silencioso del cielo, el que prepara lo eterno desde lo invisible, el que construye desde las ruinas algo que los ojos aún no pueden ver. El Espíritu Santo fue el primero en moverse cuando el universo estaba desordenado y sin forma. Y será también el primero en moverse dentro de ti, si decides abrirle espacio. Él no necesita condiciones perfectas, solo un corazón dispuesto. Ahora vayamos un paso más profundo. Número 2. El Espíritu Santo en el aliento de vida. No hablamos aquí solo de respirar, sino de esencia, de identidad, de conexión eterna. Cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, el cuerpo estaba completo, cada célula, cada tejido, cada órgano perfectamente diseñado por las manos del Creador. Pero a pesar de esa perfección física, Adán no era más que una figura vacía. Estaba ahí, pero no vivía. Su diseño era majestuoso, pero aún no tenía alma. Todo estaba en su sitio, pero faltaba lo esencial. Entonces sucedió algo sobrenatural, un acto que marcó el inicio de la humanidad con propósito. Génesis 2:7 nos dice, «Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente». Ese soplo no fue simplemente aire. Fue una transferencia de la vida divina. Fue el Espíritu mismo de Dios entrando en el cuerpo formado del barro, dándole vida verdadera, no solo biológica, sino espiritual. En ese momento, lo terrenal fue tocado por lo eterno. El hombre dejó de ser solo materia y se convirtió en portador de la presencia divina. La conexión con Dios no era algo exterior o ritual, era interior, íntimo. No hacía falta un templo porque el Espíritu caminaba con él, le hablaba al corazón, lo guiaba sin intermediarios. Esa era la intención original, una relación sin barreras, una comunión viva y constante entre Dios y el hombre. Pero con la entrada del pecado, esa unión se quebró. El Espíritu no se retiró por desprecio, sino por santidad. Porque lo santo no puede habitar en rebelión. El hombre siguió respirando, pero ya no vivía con propósito. Continuó existiendo, pero perdió la dirección, el vínculo que le daba sentido a su existencia. La vida, sin el Espíritu, se redujo a una mera supervivencia. Y hoy, esa historia se repite en millones de personas. Caminan, trabajan, construyen, pero se sienten vacíos. Respiran, pero no viven. Poseen un cuerpo, pero su espíritu está dormido, apagado. Se han acostumbrado a vivir desconectados de su fuente. Pero solo el Espíritu Santo puede reavivar esa llama. Solo Él puede devolver el propósito, el sentido,
la vida plena que nace de una comunión real con el cielo. A lo largo de la vida, muchos se ven atrapados en la rutina, en una existencia que se repite sin sentido, donde el alma se apaga lentamente. Pero el Espíritu Santo es el único que puede reavivar lo que el pecado, la indiferencia o el dolor han apagado. Solo Él puede soplar nuevamente dentro de ti y devolver a tu ser un propósito divino, una dirección celestial que trasciende lo cotidiano. Ese mismo soplo que transformó el barro en vida en el principio no se ha agotado. Hoy sigue disponible, sigue siendo ofrecido por amor, no para que simplemente respires como cualquier criatura, sino para que vivas con plenitud, con propósito, con identidad celestial. Jesús mismo lo dejó claro cuando dijo: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Esto no es una metáfora poética, es una verdad espiritual poderosa. Si estás recibiendo estas palabras, es porque el cielo desea volver a soplar sobre ti, no para motivarte emocionalmente, sino para encenderte desde lo más profundo, para despertar en ti la verdadera vida, la que nace cuando el Espíritu entra y toma el control. La vida en el Espíritu no es un estado de ánimo pasajero. Es revelación, es claridad, es entendimiento. Es cuando por fin comprendes que, aunque fuiste formado del polvo, fuiste destinado a la eternidad. Ahora avancemos al número 3, el Espíritu Santo en los profetas, la voz que no se apaga con el tiempo. Durante el Antiguo Testamento, la humanidad caminaba lejos del Edén, lejos de aquella comunión íntima con Dios, y parecía que el cielo había quedado atrás. Pero el Espíritu Santo nunca se retiró del todo. Aunque ya no habitaba en todos como al principio, se manifestaba de manera específica, poderosa y precisa sobre hombres y mujeres elegidos para ser canales de su voz. No era una manifestación casual. El Espíritu descendía sobre ellos para revelar, para guiar, para advertir, para despertar corazones dormidos. No hablaban por ocurrencia, ni por emociones humanas. Hablaban porque algo eterno se encendía dentro de ellos y los impulsaba a declarar verdades que no podían ser silenciadas. Jeremías lo describió como un fuego encerrado en sus huesos, una urgencia sagrada que lo consumía por dentro. Era el Espíritu ardiendo. Era el cielo empujando hacia afuera una palabra que no podía quedar enterrada en el silencio. Cuando el Espíritu venía sobre ellos, les abría los ojos a lo invisible, les daba oído para escuchar lo que nadie más oía. Recibían discernimiento sobre eventos futuros, veían más allá del tiempo. Elías se enfrentó a reyes y desafió imperios impulsado por esa voz. Isaías vislumbró al Mesías siglos antes de su llegada. Ezequiel habló a huesos secos, y por el aliento del Espíritu, aquellos huesos revivieron. Pero esa tarea no estaba exenta de sacrificio. Llevar al Espíritu por dentro implicaba incomodidad, rechazo, persecución. Muchos fueron maltratados, apedreados, marginados. Porque la voz del Espíritu confronta, sacude estructuras rígidas, desenmascara religiosidad vacía y despierta lo que ha estado dormido por demasiado tiempo. Esa voz no se acomoda a los sistemas humanos, no busca agradar a las masas, busca transformar. Hoy vivimos en una sociedad que exalta la opinión, pero olvida la revelación. Todos quieren decir algo, pero pocos han sido tocados por el Espíritu para hablar desde la verdad. Y ahí es donde está la diferencia. Cuando el Espíritu Santo habla, no busca entretenerte, busca moldearte. No inflama el ego, enciende el propósito. No te hace popular, te hace obediente. Los profetas no eran celebridades, eran mensajeros. No eran el centro, eran el canal. Porque sabían que sin el Espíritu no tenían nada, pero con él llevaban fuego en la boca, verdad en el corazón y autoridad que venía del cielo. ¿Y tú, has sentido ese fuego alguna vez? Esa incomodidad sagrada que no te deja quedarte en silencio, ese impulso que te dice que hay algo más para ti. Es muy posible que el mismo Espíritu que habló por boca de los profetas esté tocando tu vida hoy, no para repetirte una historia antigua, sino para escribir una nueva contigo. No digas, yo no soy profeta. Di, Espíritu Santo, si tú quieres hablar, aquí estoy. Porque cuando Él encuentra un corazón rendido, vuelve a encender lo que generaciones enteras intentaron apagar. Número 4. El Espíritu Santo en la vida de Jesús, el modelo perfecto de dependencia. Aunque Jesús era plenamente Dios, eligió caminar esta tierra como hombre. Y no como un hombre cualquiera,
sino como uno completamente lleno del Espíritu. Él no operó desde su divinidad autónoma. No hizo milagros ni enseñó desde una fuerza independiente. Escogió, por voluntad, vivir como ejemplo supremo de lo que significa estar rendido, guiado y capacitado por el Espíritu Santo. Desde el inicio de su ministerio hasta su último aliento en la cruz, toda la vida de Jesús fue una expresión viva del poder del Espíritu en acción. Cuando fue bautizado en el Jordán, los cielos se abrieron y el Espíritu descendió sobre él en forma de paloma. Ese momento no fue simbólico. Fue el punto de partida. No hizo prodigios antes de recibir al Espíritu públicamente. Aunque era el Hijo Eterno, esperó el respaldo del Espíritu para actuar. Y eso nos deja una lección crucial. Nadie puede llevar a cabo la obra de Dios sin el Espíritu de Dios. No basta con buena intención, conocimiento o fuerza humana. La verdadera eficacia espiritual proviene de la presencia activa del Espíritu Santo en cada palabra, en cada paso, en cada decisión. Jesús vivió lleno del Espíritu para mostrarnos que esa es la única forma de vivir una vida que impacta lo eterno. Número 5. El Espíritu Santo en Pentecostés, el nacimiento de una iglesia encendida. Habían pasado 40 días desde la resurrección. Jesús ya había vencido a la muerte, ya había comido con sus discípulos, había mostrado sus manos traspasadas y su costado herido. Ellos lo habían visto vivo, lo habían tocado, habían creído. Pero aún no estaban listos, porque aunque ya tenían el mensaje, aún les faltaba el poder. Jesús lo sabía. Por eso no los envió de inmediato. Porque la predicación sin el Espíritu es solo palabra vacía. La acción sin el Espíritu es activismo agotador. El ministerio sin el Espíritu es religión sin vida. Por eso les dio una instrucción precisa: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos con poder desde lo alto. Y ellos obedecieron. 120 hombres y mujeres se reunieron en un aposento alto. No tenían un manual, no tenían un cronograma, no sabían exactamente qué iba a pasar. Solo sabían que Jesús lo había prometido, y eso era suficiente. Había hambre, había expectativa, había rendición. Y entonces ocurrió. Hechos capítulo 2 lo narra con poder: vino del cielo un estruendo como de un viento recio. No fue un suspiro, fue un rugido del cielo. Era el aliento de Dios descendiendo otra vez, llenando el lugar, sacudiendo el ambiente. Lenguas como de fuego se posaron sobre cada uno, y todos, no algunos, no los más preparados, no los más puros, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Lo que siguió fue un terremoto espiritual. Pedro, el que había negado a Jesús frente a una sirvienta, ahora se levantó como un león. Su voz ya no temblaba, ardía. Su mensaje atravesó corazones como una espada, y en un solo día 3000 almas fueron salvas. No por manipulación, no por técnicas humanas, por fuego, por espíritu. Ahí nació la iglesia, no en catedrales, no con estructuras religiosas. Nació en un lugar simple, pero lleno de presencia, porque el espíritu no necesita templos de piedra, necesita corazones rendidos. El mismo fuego que un día descendió sobre el tabernáculo, el mismo que cayó sobre el sacrificio de Elías, ahora reposaba sobre hombres comunes, pero dispuestos. Ese Pentecostés no fue solo un evento histórico, fue una declaración eterna. La iglesia sin el Espíritu es un cuerpo sin aliento, pero con el Espíritu no hay límites. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando para vivir tu propio Pentecostés? No necesitas subir a un aposento alto físico. Tu corazón puede ser ese lugar. Tu habitación puede llenarse con su viento. Tu vida puede ser ese testigo encendido. Porque el Espíritu que descendió ese día no se fue. Sigue buscando a alguien que diga: aquí estoy. Y cuando encuentra a uno que se rinde de verdad, entra, llena, transforma y convierte a alguien común en llama viva del cielo. Número 6. El Espíritu Santo como guía. Cuando tú no sabes, Él sí sabe. Uno de los mayores desafíos del alma humana es la incertidumbre. ¿Qué decisión tomar? ¿Qué camino seguir? ¿Cómo saber si es Dios o es solo emoción? ¿Cómo evitar caer en trampas que se visten de oportunidades? Todos enfrentamos momentos en los que la lógica no basta, donde la experiencia no es suficiente, donde los consejos externos no alcanzan. Y es ahí,
justamente ahí donde el Espíritu Santo se revela como lo que verdaderamente es nuestro guía. Jesús lo dijo en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. No dijo los motivará. No dijo los entretendrá. Dijo los guiará. Porque el Espíritu no es solo un fuego que enciende, es también una voz que dirige. Es una brújula interna que nunca se desajusta. Un susurro que te salva del error justo antes de dar el paso equivocado. En el libro de los Hechos, capítulo 8, vemos cómo el Espíritu le habló a Felipe y le dijo, acércate a ese carro. Y gracias a esa guía, un funcionario etíope fue evangelizado y bautizado. No fue un plan humano, fue dirección divina. El Espíritu sabe dónde debes estar y cuándo debes llegar. Él no improvisa, Él orquesta. El Espíritu Santo no solo te guía hacia lo que debes hacer, también te frena cuando estás a punto de entrar donde no debes. A veces es una incomodidad interior, una alerta silenciosa. Otras veces es una paz inexplicable en medio de la incertidumbre. Porque la guía del Espíritu no siempre grita, pero siempre es clara. No siempre es lógica, pero siempre es verdadera. Y lo más hermoso es que no tienes que ganarte su dirección. Solo tienes que rendirte a ella. Si te haces sensible a su voz, Él no te dejará caminar a ciegas. Donde tus ojos no alcanzan, Él ya vio. Donde tu entendimiento se queda corto, Él ya trazó el mapa. Cuando no sabes qué hacer, no necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas al Espíritu que las tiene. Número 6. Continuación, el Espíritu Santo como guía, una dirección que transforma. Felipe fue enviado por el Espíritu. ¿A dónde? Al desierto. No había multitudes. No había lógica aparente. Pero había un propósito escondido. Allí encontró a un hombre etíope, alto funcionario de una nación, leyendo el libro de Isaías sin comprenderlo. Felipe se acercó, porque el Espíritu lo había guiado, le explicó y lo bautizó. ¿Resultado? Una vida transformada. Y probablemente una nación alcanzada. Porque cuando el Espíritu guía, los frutos no siempre son inmediatos, pero son eternos. Lo mismo ocurrió en Hechos 13. Mientras los discípulos oraban y ayunaban, no estaban haciendo planes humanos ni diseñando estrategias. Estaban simplemente buscando. Y en medio de ese ambiente de búsqueda, el Espíritu habló, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra. No fue una votación. No fue una intuición. Fue una asignación divina. Hoy, en contraste, muchos caminan sin dirección. Toman decisiones guiados por emociones, por presión social, por conveniencia. Pero terminan frustrados, confundidos, vacíos. ¿Por qué? Porque no invitaron al Espíritu Santo a ser su guía. Se movieron por impulso, no por revelación. Avanzaron sin discernir. El Espíritu no está solo para los momentos de adoración. Está para cada paso, cada palabra, cada elección. Él habla. Él corrige. Él redirige. Y muchas veces lo hace de forma sutil. Una paz inexplicable, una inquietud que no puedes ignorar, una convicción interna que contradice la lógica, pero exhala cielo. Caminar con el Espíritu es como tener un GPS celestial activado. No elimina los desvíos del camino, pero te devuelve siempre a la ruta. No elimina la oscuridad del valle, pero te asegura que no caminarás solo. Si estás en una encrucijada, no decidas a ciegas. No elijas lo más fácil. Elige lo guiado. Cierra los ojos, guarda silencio y di, Espíritu Santo, guíame. No quiero lo cómodo. Quiero lo correcto. Y cuando lo digas de verdad, lo sentirás. Su dirección invisible enderezará tus pasos. Porque cuando el Espíritu guía, es imposible terminar en el lugar equivocado. Número 7. El Espíritu Santo como consolador, el abrazo invisible que restaura el alma. Todos, en algún momento, hemos caminado por el valle del llanto. Hemos sentido el frío del abandono, el peso de la pérdida, la soledad que ninguna palabra humana consigue llenar. Y es precisamente en esos momentos, cuando nadie más alcanza, que Él aparece. No como una teoría, no como una emoción, sino como una persona real, el Espíritu Santo, el Consolador. Jesús lo prometió,
Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Juan 14, 16, 17. No dijo por un rato. No dijo cuando cantes. Dijo para siempre. Porque el consuelo que Él ofrece no es temporal. Es eterno. No es superficial. Es profundo. No es racional. Es espiritual. El Espíritu Santo no se limita a decir, todo estará bien. Él entra al dolor. Se sienta contigo en el suelo. Recoge tus lágrimas. Y empieza a hablar justo donde nadie más puede. Toca lo que tú ya habías enterrado. Reconstruye lo que pensaste que no tenía solución. Fue Él quien consoló a Pedro después de negar a Jesús. Pedro lloraba amargamente, creyendo que había perdido su lugar. Pero fue el Espíritu quien lo restauró, quien le recordó que su caída no cancelaba su llamado. Fue el Espíritu quien fortaleció a Pablo en la prisión, a Juan en la isla, a Esteban mientras era apedreado. No vemos héroes sin heridas. Vemos siervos sostenidos por una presencia que no se ve, pero se siente. Y esa misma presencia está hoy disponible para ti. Puede que estés rodeado de gente y, aún así, sentirte solo. Puede que sigas caminando, pero con el alma rota. Puede que nadie lo note, pero el Espíritu sí lo nota. Él conoce los suspiros que no dices, las lágrimas que ocultas, las batallas que peleas en silencio. Y no viene a juzgarte. Viene a abrazarte. Cuando Él entra, no borra el pasado, pero redime lo perdido. Te da nueva perspectiva. Te muestra que ese valle que atravesaste no fue en vano, que Él estuvo allí contigo, y que ahora te levanta, no solo para consolarte, sino para que tú seas consuelo para otros. Porque el Consolador no solo restaura, también activa, llena, y transforma a los heridos en canales de sanidad para los demás. Número 8. El Espíritu Santo como poder, la fuerza invisible que cambia lo imposible. Hay situaciones en la vida que no se resuelven con lógica. Hay cadenas que no se rompen con voluntad. Hay batallas que no se ganan con frases motivacionales ni con buenas intenciones. Para eso, se necesita poder. No poder humano. Poder del cielo. Poder del Espíritu Santo. Jesús fue claro antes de ascender, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Hechos 1:8. Ese poder no fue dado para entretener. Fue dado para testificar. Para evidenciar con hechos que Cristo no está muerto. Para mostrar que el reino ha llegado. El Espíritu Santo no es solo consuelo. Es fuego. Es viento que empuja. Es voz que sacude. Es temblor que remueve estructuras. Es Él quien libera a los oprimidos. Quien sana cuerpos. Quien reprende demonios. Quien despierta ministerios dormidos. Cuando Él se manifiesta, no hay cautivo que permanezca atado. No hay yugo que resista. No hay enfermedad que no tiemble. En el libro de los Hechos, cada milagro, cada liberación, cada señal, ocurrió por medio del poder del Espíritu. Pedro sanaba con su sombra. Pablo expulsaba espíritus con una palabra. Y los discípulos, antes temerosos, ahora se movían como columnas encendidas de autoridad. Y ese poder no se ha ido. Pablo, Felipe y tantos otros en la historia no eran figuras míticas ni héroes de cuentos fantásticos, eran personas comunes, con debilidades y miedos, pero que un día decidieron rendirse por completo a Dios. La diferencia no estaba en su talento o fuerza, sino en la rendición absoluta de su voluntad a la dirección del Espíritu. Felipe no fue teletransportado por algún arte mágico, fue movido por el poder de lo alto, porque su corazón estaba completamente entregado a la causa divina. Ese mismo poder no fue un privilegio reservado para una élite, ni un evento aislado del primer siglo. Sigue disponible hoy, para cualquiera que se atreva a desear más que una experiencia emocional pasajera. El Espíritu no viene para adornar tu vida con momentos espectaculares, sino para impulsarte en tu propósito eterno. No se trata de impresionar a nadie, sino de ser un instrumento efectivo en las manos de Dios. Ese poder es para enfrentar obstáculos sin temor, para orar con una fe que hace temblar al infierno, para hablar palabras que arden como fuego, para imponer tus manos y ver cómo el cielo mismo responde. El Espíritu Santo no es un sentimiento bonito,
Es el motor que activa tu vida espiritual, que te saca del letargo y te enciende para cumplir tu llamado. No necesitas más cursos, no requieres técnicas complicadas. Lo que realmente necesitas es ser llenado del Espíritu hasta desbordar, hasta que lo imposible se vuelva natural en tu vida. Ese Espíritu también es un sello, una marca eterna que distingue a los hijos de Dios en medio de un mundo saturado de apariencia, religiosidad y palabras vacías. No es el conocimiento teológico, no es el aspecto externo ni los rituales lo que confirma tu lugar en el reino, sino la presencia real y palpable del Espíritu habitando en ti. Efesios 1:13 lo deja claro. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este sello no es un adorno simbólico, es una declaración legal en el ámbito espiritual. Dios te reconoce como suyo, como heredero legítimo de su reino. En la antigüedad, los reyes utilizaban sellos para autenticar documentos importantes, asegurando que eran indiscutibles e inalterables. Asimismo, el Espíritu Santo sella tu vida con una presencia que transforma tu esencia, tu ADN espiritual, dándote una identidad que el mundo no puede borrar. Ese sello produce convicción cuando pecas, no para condenarte, sino para recordarte que no puedes vivir atado al pecado, porque dentro de ti habita una presencia santa que no tolera lo impuro. El sello te preserva, te corrige, te fortalece cuando todo parece empujarte a olvidar quién eres. Romanos 8:16 lo reafirma. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa es la seguridad suprema. No es un evento emocionante ni un momento de éxtasis, es una confirmación interna que supera cualquier duda, ataque o temporada difícil. Sin el Espíritu, no hay pertenencia a Dios. Puedes tener religión, puedes cumplir tradiciones, pero si no tienes el Espíritu, no tienes vida verdadera. El Espíritu es el vínculo, la prueba, la conexión con el cielo. Y aunque pueda haber manifestaciones externas como caer al suelo o hablar en lenguas, el verdadero sello se manifiesta en un carácter transformado, en la obediencia, en la pasión por la santidad, en el hambre por la presencia divina. ¿Ya has sido sellado, o solo caminas cerca, pero aún no has rendido todo? El Espíritu no busca visitarte por un rato, quiere marcarte de manera permanente, para que tu vida nunca vuelva a ser la misma. El Espíritu Santo no es solo una fuerza, es un amigo real, un compañero que transforma tu día a día, que te susurra cuando nadie más lo hace, que te guía en los momentos más oscuros y que te llena de una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Lo conoces como poder o como amigo? Porque una cosa es usarlo como herramienta, y otra es caminar con él como alguien cercano, como el consejero más fiel y el ayudador incansable que te acompaña en cada paso. El Espíritu Santo no es un recurso para invocar milagros, es un ser divino que desea habitar cada área de tu vida. Moisés no pidió fama, ni éxito, ni riquezas. Él clamó, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. David, después de su peor error, no pidió un reino más grande, sino suplicó, no quites de mí tu Santo Espíritu. Ellos entendieron que nada en la vida es más valioso que la comunión con el Espíritu. ¿Y tú, te has detenido a pensar en eso? ¿Estás viviendo en comunión o solo en contacto esporádico? No necesitas ser perfecto para acercarte a Él, necesitas ser sincero, abrir tu corazón, hablarle como a un amigo, buscarle como a un padre, consultarle como a un consejero, rendirte como a un rey. El Espíritu Santo no es algo que se busca los domingos, es alguien a quien se ama cada día. Cuando lo tratas como a un amigo, Él te guía como pastor, te defiende como guerrero, te consuela como padre, y te transforma como solo Dios puede hacerlo. Sin Él, puedes tener ministerio, puedes tener multitudes, puedes tener logros, pero estarás seco por dentro, vacío, agotado. Porque la verdadera vida espiritual no es un evento, es una relación continua. Cada palabra que escuchas de Él, cada susurro, cada impulso es un recordatorio de que fuiste creado para vivir en comunión, no en religión. El Espíritu Santo no es opcional, es esencial. Sin Él, no hay vida verdadera, no hay fruto, no hay poder, no hay dirección, no hay testimonio. Él es quien te convence del pecado, quien te muestra a Jesús, quien transforma tu mente, quien purifica tu corazón, quien enciende tu pasión por lo eterno. Él es quien te levanta cuando caes, quien te corrige cuando te desvías, quien te sostiene cuando todos te fallan. Él no es un fuego que aparece y desaparece,
Es una persona divina que anhela quedarse contigo para siempre. La pregunta no es si lo has sentido en un culto, sino si lo conoces de verdad, si le has dado el control total de tu vida, si le has abierto las puertas de tu alma o si solo lo visitas cuando hay crisis. El cielo grita una sola cosa hoy: no puedes vivir sin él. No puedes seguir en tus fuerzas cuando tienes al Consolador esperando que le invites a entrar. Este es el momento para decidir, no para emocionarte. No es un evento más, es una entrega radical, un sí que marca el antes y el después de tu vida. El Espíritu Santo no quiere un espacio más en tu agenda, quiere ser el centro. Él desea respirar contigo, hablarte en medio de tus noches más oscuras, guiarte cuando no sepas qué hacer, abrazarte cuando nadie te comprenda, llenarte cuando todo a tu alrededor esté vacío. Si estás leyendo esto, no es casualidad, es una invitación del cielo. Comenta ahora mismo: Espíritu Santo, sé mi todo. No es una frase bonita, es un acto de entrega, es un altar que levantas con tus palabras. Y si no te has suscrito aún, hazlo como una declaración de hambre espiritual, no por compromiso, sino porque reconoces que este es un espacio donde no solo se habla de Él, se vive con Él. Quédate unos minutos más. Cierra los ojos. Dile: aquí estoy. Invítalo. Y prepárate, porque cuando Él entra, lo muerto resucita, lo frío se enciende, lo roto se une, y lo imposible se convierte en testimonio. El Espíritu Santo no busca pasar por tu vida, busca quedarse. ¿Estás listo para vivir con Él, por Él y para Él?